Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy hermana Connie Medinía, maestra de la clase de adultos de la iglesia de Rancho Cucamonga, Rancho Naz. Una vez más, hermanos, estoy feliz de dar la clase nuevamente y al mismo tiempo feliz de estarnos contactando por este medio. Me da gozo y alegría saber que hay varios alumnos ya listos en esta tarde para recibir su enseñanza de la semana. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde te alabamos y te damos gracias. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y asimismo, Señor, discipularnos y educarnos. Gracias también te damos, Señor, por la literatura cristiana que tú pones al alcance de nuestra mano. Gracias por pertenecer a un pueblo tuyo, tener ese privilegio, mi Dios, de pertenecer a un pueblo misional. Tú eres bueno con nosotros, mi Dios. Tú eres más que bueno, eres bondadoso. Siempre estás atento al clamor de tus hijos. Bendito seas, mi Dios. Y una vez más, Padre, que esta enseñanza que vamos a tener en esta tarde nos hable nuevamente a nuestro corazón, Padre. Eres tú hablando a través de tu palabra y a través de nuestros libros que nos proporcionan para poder educarnos cristianamente. Te alabamos y te damos gracias, mi Dios, y en esta tarde, tu pueblo amado, decimos amén. Antes de entrar a la clase, ya sabemos que la hermana Connie está tomando asistencia virtual. Les expliqué la otra vez que cada persona que se conecta, que nos manda un like, que nos manda un amén, un aleluya, aquí están sus nombres. También quiero comunicarles que hay personas que se han acercado a mí. Cuando me ven el día domingo, me dicen, hermana Connie, escuché la clase. Hay una hermana que me dice, hermana, yo no puedo poner más que solo palomitas, pero las escucho mis clases, escucho a mis maestras. Hermano, se vale, aquí está el nombre de esta hermana. ¿Está bien? Si usted por alguna razón no le gusta mandar mensajes, pues díganmelos en persona y yo voy a escribir aquí sus nombres, se los prometo. Estas tarjetitas de Starbucks están bien cargadas esta vez. Amén. Ya es tiempo de tomarnos un café con sabor a noviembre, así es que, o spicy. Así es que vamos a sacar 3 nombres. 1, los voy a revolver para que sea fair. 2 y 3. Guardo mi container aquí atrás de mí porque es de vidrio y los 3 nombres serán leídos después de la clase. Así es que no se vayan. Tema de la lección: un pueblo misional. ¿Sabía usted, hermano, que pertenecemos a un pueblo misional? ¿Sabe usted lo que significa un pueblo misional? Si no lo sabe, hoy lo vamos a aprender juntos, porque lo más lindo de esta lección es que no solamente pertenecemos o somos un pueblo misional, sino también pertenecemos a una iglesia misional. Amén. Propósito de la lección dice que el alumno valore, dice, la importancia de la misión que Jesús dejó a su pueblo aquí en el mundo. Ese es el propósito de la lección. Jesús dio a sus discípulos una misión antes de regresar al cielo. Esa misión todavía sigue vigente hasta hoy día.
tiene que estar en el corazón de la iglesia. Estamos hablando de la proclamación del Evangelio. Proclamación, hermanos. Yo sé que nuestros hermanos de Rancho Cucamonga inmediatamente se van a familiarizar con la palabra proclamación. Es la primera palabra de nuestros 5 de la palabra poder. ¿Está bien? De la palabra poder. La P es de proclamación. Amén. Así es que ustedes van a saber que nuestra iglesia proclama el Evangelio. Luego dice así: en esta lección vamos a tratar de entender cuál es esa labor o misión que Jesús nos dejó antes de ir al cielo. También dice, no podemos eludir 2 pasajes del Antiguo Testamento que nos hablarán, dice, de la importancia de lo que es la misión ahora en nuestros días. También dice, vamos a aprender en esta lección lo que Dios quiso que su pueblo Israel fuera. Así es que vamos a leer Éxodo 19, versos 5 y 6 para empezar. Éxodo 19, 5 y 6, y dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. El verso 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso se encuentra en Éxodo 19, 5 y 6, y lo confirma Isaías en el capítulo 49, verso 3. Dice así: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Qué lindura de textos. Ahora dice así: veamos lo que resalta en estos 2 textos que acabamos de leer. Resalta la demanda al pueblo de Dios para que obedezca y guarde el pacto del Señor, que lo escuche y que lo obedezca. Dios veía y consideraba a su pueblo como su especial tesoro. La misión del pueblo de Dios es ser un reino de sacerdotes, es decir, mediadores e intercesores. Al rato voy a explicar de qué se tratan esas 2 palabras. Y por último, la calidad del pueblo de Dios, el cual es su especial tesoro. Es gente santa. Como tal, este pueblo es llamado a reflejar la personalidad de Dios. Ese es el significado de los 2 textos que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Ya con esa referencia, entonces nos vamos al número 1. Vamos a ver 3 tópicos en esta lección. El número 1 es un mandato al pueblo de Dios. La proclamación del Evangelio. Un mandato para el pueblo de Dios. Para entender mejor lo que Jesús nos dejó como mandato, se halla en los 4 evangelios. A continuación, vamos a ver un enfoque de lo que cada evangelista narró en su libro. Estamos hablando de la Gran Comisión. Vamos a empezar con Mateo. El libro de Mateo. Según Mateo, su nombre significa regalo de Dios. Mateo trató, dice en su libro, de presentar a Jesús como el Mesías prometido al pueblo de Israel. Veamos lo que él escribe en su libro, Mateo
28. Vamos a ver Mateo 28. Y todos nos lo sabemos ya de memoria, hermanos. Del 16 al 20 son 4 versos deliciosos, porque ahí es donde vamos a encontrar el mandato que Jesús le deja a su pueblo, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo, hermanos, la gran comisión. En Mateo. Ahora veamos algunas características de la gran comisión según Mateo. Fue dada en Galilea a los 11 apóstoles. Ya había muerto uno, así es que quedaban 11. En un monte previamente escogido por Jesús. Fue dado en un contexto de adoración a Jesús por parte de sus apóstoles. Jesús les declaró a sus 11 discípulos que Él tenía toda potestad o poder en el cielo y en la tierra. Con esto Él estaba declarando que no existe otro por encima de Él y que todo estaba bajo su control. El Señor les ordena a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones. Por tanto, no hay exclusión de ninguna nación, de ninguna tribu ni lengua. Con relación a lo anterior, Jesús les indica que bauticen a los nuevos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta hoy día es la fórmula bautismal que se usa en las iglesias. Cuando un nuevo discípulo viene y pide ser bautizado, nuestros pastores, después de la preparación de ese discípulo, lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es bíblico, hermanos. Asimismo, el Señor les ordena que enseñen a los nuevos discípulos todas las cosas que Él les había mandado. Y aquí viene lo más lindo. Y finalmente les prometió que estaría con ellos todos los días. No solo lunes y martes, todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está lo más precioso. Y esa promesa sigue vigente para los nuevos discípulos del día de hoy. Ahí entra usted y entro yo. Mateo. Ahora veamos Marcos. San Marcos, el libro de Marcos. Dice su nombre es latino y significa el gran martillo. Este discípulo escribió su evangelio y se lo dirige a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel. Así es que si nosotros no somos israelitas, somos gentiles. Marcos escribe su evangelio aquel día y se encuentra en el libro de su mismo nombre, en el capítulo 16, del verso 14 al 20, y lo vamos a leer rapidito. Y dice así. Él le titula Jesús comisiona a los apóstoles. Mateo, la gran comisión. Marcos, Jesús comisiona a sus discípulos, a sus apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando
ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Voy a explicar aquí un poquito, hermanos. Mateo dice que lo llevó a la punta de la montaña, de un monte, ¿sí? Y que cuando lo vieron, lo adoraron. Marcos dice que se les aparece en la mesa y que Jesús les reprocha incredulidad, pero antes de incredulidad, dureza de corazón. Incredulidad. Ahí en el grupo, ya sea allá en la montaña o ya sea alrededor de la mesa, aún habían discípulos que dudaban que Jesús había resucitado. Vemos a Tomás que dice, si no meto mis dedos en sus agujeros y mi mano en su costado, no creeré que Él ha resucitado. Así es que Jesús nos puede hablar allá en el monte o alrededor de la mesa. Nos puede hablar durante, vamos manejando o cuando estamos durmiendo. No importa. Lo que importa es que tengamos oído atento para cuando Él platica con nosotros. Sigamos leyendo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí viene algo que Mateo lo dice, pero completamente diferente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Martillo, hermanos, martillo. Y luego Marcos cierra esta parte de Jesús comisiona a sus apóstoles así. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y ellos serán sanados. Mateo no menciona nada de estas 5 señales. Marcos sí las menciona. Así es que lo dejo a su criterio. Es bíblico, está en Marcos capítulo 16, versos del 14 al 18, según Marcos. Veamos según Lucas. Lucas, su nombre diminutivo, viene de Lucíos o Lucano. En el pasaje de Lucas, él encuentra lo siguiente. Lucas capítulo 24, versos 45 al 48. Son 3 versos, hermanos, pero tremendos, tremendos, tremendos. Entonces dice Lucas, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Voy a dejar ahí porque quiero explicar algo. Lucas dice así, mediante una explicación magistral, el Señor Jesús abrió el entendimiento a los 11 apóstoles aquella tarde, para que comprendiesen lo que acerca de Él decían las Escrituras allá en el Antiguo Testamento. Eso me dice a mí que mi Jesús, después de resucitado, Él se le aparece al grupo. El grupo todavía en ese periodo, en esa transición que le llaman grief, cuando uno entierra a alguien, ese periodo tan difícil, el grief, y Él se les aparece esa tarde, dice, y en una clase magistral. Imagínense a mi Jesús
dando su última clase de discipulado, ya para graduarlos. Y los lleva en un viaje misionero hasta allá en el Antiguo Testamento. Y luego dice aquí, ellos entendieron que todo lo que los profetas decían acerca del Mesías se refería a ese Jesús que tenían ahí cerca en ese ratito. Mediante esta clase magistral, el maestro les hizo entender a sus discípulos aquella tarde que todos sus padecimientos, muerte y resurrección habían sido necesarios para la salvación de la humanidad. Y también les recalcaba, asimismo les explicaba que era necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, iniciando esta predicación en Jerusalén, la casa de los discípulos. Y luego les dice, Jesús les señaló con claridad a sus discípulos que ellos eran testigos de todo lo que a él le había ocurrido. Luego dice, explícales lo que es la palabra testigos. Dice, la palabra testigos viene del griego mártiros. Mártiros. ¿Qué quiere decir mártir? Mártir. ¿Qué quiere decir alguien dispuesto a decir todo lo que sabe, todo lo que ha visto, todo lo que ha escuchado acerca de alguna persona o acontecimiento, a costa aún de su propia vida? El Señor Jesús les está diciendo en aquella tarde que ellos debían de estar dispuestos a testificar de Él hasta la muerte. Y Él cierra esa conversación en el verso 49 del mismo Lucas así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:8, hermanos. Hechos 1:8. Dice, les pidió que se quedaran en Jerusalén hasta que la promesa del Padre viniera y los empoderara. Y así entonces ellos podían salir y ser testigos de Él. Lucas. Ya vimos Mateo, Marcos, Lucas y ahora el apóstol Juan. Según Juan, su nombre significa Jehová ha hecho gracia. Y me encantó cómo él presenta la gran comisión. En su capítulo, de su mismo libro, capítulo 17, del 20 al 26, dice así: Jesús dijo en su oración que no rogaba solamente por sus discípulos, que ya lo acompañaban aquella tarde, sino por los que habrían de creer en él por la palabra de ellos. En esa oración, él recalcó la unidad que debería haber entre sus discípulos, en los que ya eran y en los que serían después. Eso quiere decir que la misión de los discípulos era ganar a otros y procurar su unidad entre ellos mismos y predicar la unidad y modelar la unidad hacia Cristo, con Cristo, para que entonces ellos gozaran del lugar que Cristo iba para preparar por ellos en el cielo. Eso es la vida eterna. Y Juan cierra así en el capítulo 20, verso 30 y 31. Dice, él explica la razón por la cual escribió su evangelio. Dice, la cual era que la gente crea en Jesús, su Redentor, y para que creyendo tengan vida en su nombre y vida eterna. Qué lindo. Número 2. Un pueblo que vive la gran comisión. Primera parte, mandato, hermanos. Mandato. Ahora, el pueblo
que ya vive la gran comisión. Lo que los 4 evangelistas ya presentaron, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dice, ahora debemos relacionarlo también con lo que nos va a decir Pablo y Pedro, 2 personas que vivieron la gran comisión hasta ser mártires. Empecemos con Pablo. Su nombre, Saulo, perseguidor. Una tarde camino a Damasco, Saulo va siguiendo a un grupo de cristianos. Él los torturaba, él los lastimaba, él los mataba, hermanos. Saulo no era buen amigo de Jesús. Aquella tarde camino a Damasco, una luz resplandeciente lo hace caer de su caballo, su rostro en tierra, y allá en su ceguera por 3 días. Él levanta su mano y le dice, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga? Escuchemos cómo mi Jesús en ese ratito le da la gran comisión. Hechos capítulo 26, verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, Pablo, de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¡Wow! ¡Qué lindura! Pablo no tuvo más que levantarse en su ceguera, y ahora vamos a ver qué dice él de la gran comisión. Dios llama a Pablo para que sea su ministro, su testigo de todo lo que ahora Cristo le mostrará. Lo enviaba como su ministro, como su testigo a los gentiles, aquellos a los que él había lastimado, aquellos a los que él había perseguido. Pablo debía procurar que la gente abriera sus ojos. Pablo les tenía que recalcar lo siguiente, que él había sido llamado camino a Damasco para ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. También les tenía que recalcar que él era deudor a sabios y a no sabios, a griegos y a no a griegos, a centroamericanos y no centroamericanos. Esta deuda tenía que ver con la predicación del evangelio, con la proclamación del evangelio. Y aquí viene lo más lindo. Y él les tenía que decir, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. Y ahí vemos su primera escuela de discípulos, Timoteo, Tito y Filemón. ¡Qué lindura! Y ahora el apóstol Pedro dice, ¿qué le dijo mi Señor Jesús a Pedro después de restaurarlo de su fracaso? Pablo, que era Saulo perseguidor, y ahora Pedro, restaurarlo de su fracaso. ¿Cuál fue el fracaso de Pedro? Si aquella tarde Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le contesta, sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo hasta la muerte. Entonces, pastorea mis ovejas. 2 veces él le dice apacienta y una vez pastorea. Y a la vuelta de la esquina, Pedro lo niega. ¿Qué le dice mi Jesús en esta tarde a Pedro después de levantarlo de su fracaso? Aquí viene el texto, hermanos. Vamos a doblar a la página 109 del libro y oigamos el texto. Mas vosotros sois linaje escogido,
la calidad del pueblo de Dios, todos los creyentes, somos un linaje escogido, somos un especial tesoro, sin distinción de raza, nación, cultura, lengua o personalidad. Si Cristo está en nosotros, somos un linaje especial. Real sacerdocio. Somos un sacerdocio real. Esto es, somos sacerdotes que podemos acercarnos libremente a nuestro Dios. Podemos ser mediadores e intercesores y a la vez interceder a favor de nuestros hermanos y de toda la humanidad para que sea salva. Hermanos, recuerden que en aquel tiempo solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo a ser mediadores de nuestras peticiones. Pero bendito mi Dios, que al mandar a su Hijo Jesucristo y al morir por nosotros, ese velo se abrió y ahora nosotros tenemos libre acceso, hermanos, a poder ser mediadores e intercesores por cualquier necesidad que mis hermanos necesiten. Podemos orarle libremente a nuestro Dios, hincados en el altar, por las peticiones urgentes que nos llegan a la mano. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Luego dice, nación santa. Nación santa, dice, somos nación santa, somos una gran nación santa, puesto que su cultura, su lenguaje, su propósito, sus objetivos y metas son santas. El pueblo de Dios, que es su iglesia, que somos nosotros, no se puede, dice, contaminar con el mundo. La siguiente parte, pueblo adquirido por Dios. Somos propiedad de Dios. Esto porque Él ya nos compró con su propia vida al morir por nosotros. Y desde el momento en que nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, dice, pasamos a ser pertenencia de Él. Y ahora nos pertenecemos a nosotros, sino ahora le pertenecemos a Él. Qué lindo, hermanos. Entonces, cuando ya escuchamos todos esos atributos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, le da la gran comisión a Pedro para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro 2:9. Si aquí estuviera mi hermano Aquino, yo le pediría que tocara, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para llevar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Qué lindo corito. Pedro se ganó su estrellita al escribir la gran comisión. Si estuviéramos en clase de escuela dominical, la hermana Angie pondría estrellitas y yo le diría, Pedro se ganó una tarjeta de Starbucks para hacer nuestra clase más amena, hermanos. Número 3, y aquí ya vamos finalizando. Un pueblo que asume la gran comisión. Muy bien, primero mandato, luego el que la vivió como mártir, Pedro y Pablo, y ahora un pueblo que asume la gran comisión. Ahí entra usted y yo. Pongamos atención, hermanos. Dios levantó al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento para que sea su pueblo, para que sea su especial tesoro, para que alumbrara al mundo. Pero Israel le falló. En el menor descuido de Moisés, el pueblo de Israel le era infiel a Dios. No cumplieron su misión con fidelidad. Entonces Dios dice, manda a Jesucristo inmediatamente, la segunda persona de la Trinidad. Se encarnó y vino al mundo para ser luz y salvación verdadera. Y Él sí lo cumplió a cabalidad. Bendito mi Dios. Sellando aquella tarde con su muerte
por los pecados de toda la humanidad y resucitando al tercer día, para que todos los que creen en Él sean salvos y tengan vida eterna. Y no quedándose ahí mi Jesús, después de resucitado, Él vuelve a juntar a sus 11 apóstoles y les recuerda que continúen la labor que Él inició, que a la vez sigan comunicando el mensaje y la misión a todos los nuevos discípulos, que no se cansen de proclamar el Evangelio, porque ellos ya vieron todo y van a ser testigos. Eso fue la primera iglesia del primer siglo hasta hoy, hermanos. Es necesario recordar que han habido muchas fallas y omisiones. En esta tarde vamos a reflexionar antes ya de terminar. Vamos a tomar un tiempecito, Selah. La Biblia lo ordena. Selah. Cierre sus ojitos, póngase cómodo, tranquilícese. La pregunta sería: ¿siempre ha existido este mandato de proclamar el Evangelio a toda criatura? ¿Cómo lo estamos haciendo? Individualmente ponga ahí su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió su fe? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de ese Jesús que usted ama, de ese Jesús que camina con usted? Hermano, abra sus ojos. Pueda que en algunos va a haber falla o omisión. El libro aquí lo dice. Pero hay 3 acciones, hermanos. 3 acciones que a mí no me gusta terminar mis clases sin antes recalcar lo que nos vamos a llevar a la cama hoy en la noche, o lo que nos va a quedar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, aquello que nos da vuelta y pelea hasta que lo sacamos y lo hacemos, hermanos. Recordemos que Pablo, que era Saulo, y Pedro, dice, Dios los usó a pesar de sus inadecuencias. Inadecuencias quiere decir debilidades, defectos. No tenemos que esperar a ser perfectos para poder hacer el trabajo que Él nos pide en esta tarde. 3 acciones, hermano. Número 1, vivir santamente como pueblo escogido por Dios y ser testigo de Cristo en todo tiempo, en todo lugar, adorándole a Él como primera prioridad. Hermanos, adorándole a Él como primera prioridad. ¿Cuántas veces usted en el día le da gracias a Él por el sol, por el polvo, por la lluvia, por lo que sea? Alabarle, mi Dios, alabarle. Esa primera prioridad como hijos de Él lo tenemos que practicar diariamente. Número 2, poner a disposición de Dios nuestra vida y todo lo que somos, con nuestros defectos y cualidades, o cualidades y defectos, para que Él nos utilice como Él desee. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, Señor, aquí estoy? No estoy haciendo nada productivo últimamente. Ayúdame a que si tú vinieras mañana, me encuentres haciendo tu voluntad. Hermanos, que nuestras lámparas siempre tengan gas. Y eso solo viene bajo nuestro servicio hacia Él. Pongámonos a las órdenes de Él. Y yo sé que no van a pasar ni 20 minutos
y ustedes van a recibir una llamada ofreciéndoles que necesitan la ayuda de ustedes. Hermanos, se los digo por experiencia. Y número 3, contribuir con nuestro dinero. Y aquí voy a extenderme un poquitillo. No solo con mi diezmo, sino también con mis ofrendas misioneras. Hermanos, cuando yo hablo de ofrendas misioneras, yo agarro el dólar, yo lo doblo y este 10% es mi compromiso con Dios. Esto ya está y es mi compromiso con Dios. Bendito mi Dios que Él nos dejó un 90% generosidad. Generosidad, hermanos. Mi 10% compromiso, pero mi 90% generosidad. Qué lindo que Él no lo invirtió de este modo, sino lo dejó así. Estas ofrendas misioneras, las cuales procuramos apoyar a todas aquellas personas que Dios llama a hacer su obra en los diferentes países y contextos. Ayuda a mandar a los misioneros, sí es cierto, pero contexto también, nuestras iglesias, nuestro distrito también, ayudamos a personas cuando vienen las catástrofes naturales. Ahí está siempre la iglesia presente. Dios siempre ha llamado a sus discípulos para que cumplan la misión más importante, que es la proclamación del Evangelio. Dios siempre ha enviado discípulos a que prediquen la salvación a todos los seres humanos. La pregunta en esta tarde es, ¿somos parte de ese grupo? ¿Somos parte de esa misión? Contéstela usted honestamente en su corazón. Oremos, hermanos. Padre, en esta tarde, tú nos has hablado. Más claro no puede estar el mandato. Gracias porque nos das, Señor, tu palabra. Bendito sea tu nombre. Alguien decía un día que toda la Biblia es la gran comisión. Que si sacamos la gran comisión de la Biblia nos vamos a quedar solo con las 2 pastas. Porque, Señor, tú eres el ejemplo mayor, mandando a tu Hijo a morir por nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Gracias también por los atributos que aprendimos hoy en el texto. Nación santa, pueblo escogido por ti, pueblo adquirido por ti, para que ahora que tú nos has llamado de las tinieblas a la luz, a esa luz admirable, entonces, Señor, alumbremos a todo aquel que necesita salir de la oscuridad y ser salvado solamente por tu sangre. Bendito sea tu nombre, porque tenemos la libertad de proclamar el Evangelio. Tenemos la libertad, los medios y el tiempo. Ayúdanos, Señor, a cumplir la gran comisión. Bendito sea tu nombre, y una vez más te alabamos y te damos gracias. Tu pueblo amado dice amén. Vamos a leer los 3 nombres rapidito. Hermana Norma Quino, hermana Nora Eli Hernández y mi hermana Angie García. Así es que el domingo, cuando me vean en el parqueo, recojan su tarjeta de Starbucks. Que el Señor me los bendiga. Buenas tardes.